Mi teléfono vibró a las 6 de la madrugada. Era un mensaje de Lucía, mi única hija. Gracias por el dinero, mamá. Ahora Ricardo y yo podremos vivir la vida que siempre quisimos. No intentes encontrarnos. Mi corazón se paralizó por un instante. Después empezó a palpitar con tanta fuerza que sentí que se me saldría del pecho. Me precipité hacia la habitación de invitados donde había guardado la maleta negra con los 15 millones de dólares. El baúl estaba abierto, completamente vacío. Lucía y Ricardo se habían esfumado durante la noche, llevándose lo que pensaban era toda mi riqueza. Me desplomé en el borde del colchón, sujetando el móvil con las manos temblorosas. Releí el mensaje 1, 2, 3 veces. Las palabras me atravesaban el corazón como cuchillos afilados. No intentes encontrarnos. Como si fuera una desconocida. Como si no fuera la madre que la había criado en soledad durante 22 años, después del abandono de su padre. Como si no fuera quien había doblado turnos en el hospital para costearle aquella universidad privada que tanto anhelaba. El cuarto daba vueltas a mi alrededor. La fragancia lavanda del ambientador que Lucía había usado la noche anterior ahora me provocaba mareos. Todo permanecía exactamente igual. El edredón rosa pálido que había comprado especialmente para sus visitas. Las cortinas de encaje que había confeccionado pensando en su bienestar. Las fotografías familiares sobre la mesita de noche, donde aparecíamos juntas en sus graduaciones, cumpleaños y viajes. Cogí una de esas fotografías. Era del día de su matrimonio hace 3 años. Yo estaba de pie junto a ella resplandeciente, en mi vestido dorado sosteniendo su mano mientras Ricardo la miraba con esos ojos que ahora comprendo. Eran de codicia, no de amor. Había invertido todos mis ahorros en esa boda. $30,000 para darle la celebración perfecta que siempre había soñado. La iglesia decorada con flores blancas. El vestido nupcial importado de París. La recepción en el hotel más prestigioso de la ciudad. Mamá, eres la mejor del mundo. Me había susurrado al oído ese día. No sé qué haríamos Ricardo y yo sin ti. Sus palabras resonaban con una sinceridad aparente, rebosantes de lo que parecía ser genuina gratitud. Ahora entendía que desde el principio habían estado tramando cómo extraer hasta el último centavo. Cada abrazo, cada «te quiero, mamá», cada visita dominical había sido meticulosamente calculada, orquestada, para mantenerme en un ciclo interminable de dar hasta quedarme sin nada. Mis dedos acariciaron suavemente el cristal de la fotografía deteniéndose en mi propia sonrisa radiante. 68 años de vida, 45 de ellos entregados completamente a Lucía. Había sacrificado posibilidades de encontrar el amor nuevamente, aventuras por el mundo, momentos de satisfacción personal. Todo por garantizar que ella tuviera una vida excepcional. Cuando Ricardo apareció en su camino hace 5 años, lo acogí calurosamente. Un ingeniero brillante y próspero, según decían. Un hombre que le brindaría felicidad. Me convencí. La primera señal de advertencia debió ser cuando empezaron las solicitudes de préstamos. Modestos al principio. $1,000 para reparar el vehículo de Ricardo. 3,000 para la garantía de su nuevo apartamento. 5,000 para el emprendimiento que supuestamente iniciarían juntos. Siempre acompañados de promesas de reembolso que jamás se materializaron. Siempre con justificaciones que parecían coherentes en su momento, pero que ahora mirando hacia atrás eran evidentemente mentiras elaboradas. El móvil vibró nuevamente. Otro mensaje de Lucía. Sé que estás molesta, pero algún día comprenderás que necesitábamos esta oportunidad. Hemos estado batallando durante mucho tiempo. Batallando.
La palabra me consumía por dentro. Ella desconocía el verdadero significado de luchar. No sabía lo que significaba trabajar 16 horas diarias como enfermera, regresar a casa con los pies inflamados y las manos agrietadas por los antisépticos, solo para encontrar las facturas universitarias, esperando en el buzón. Me incorporé y me dirigí hacia la ventana. El sol comenzaba a emerger tiñendo el firmamento de tonos anaranjados y rosados. Era un amanecer espléndido, pero yo únicamente podía percibir la traición reflejada en cada destello de luz. Los vecinos iniciaban sus rutinas matutinas. El señor García atendiendo su jardín, la señora Martínez recogiendo el periódico, los niños de la casa de enfrente, aguardando el autobús escolar. Vida cotidiana, rutina habitual mientras mi existencia se desmoronaba silenciosamente tras estas paredes familiares. Me dirigí al cuarto de huéspedes y me desplomé en el suelo, junto al cofre que ahora yacía vacío. Las bisagras todavía emanaban ese aroma metálico característico del dinero que había resguardado la noche anterior. Aquel dinero que había retirado del banco con tanta precaución, explicándole detalladamente al gerente sobre una importante adquisición en efectivo. La residencia de mis anhelos, le había comentado. Mi merecido descanso después de una vida entera de dedicación y esfuerzo. Pero la realidad era otra. No existía tal casa. No había retiro soñado. Solo quedaba un recipiente vacío y las palabras de mi hija, retumbando en mi mente como una condena emocional perpetua. Cerré los párpados permitiendo que los recuerdos me envolvieran como una cascada incontenible. Lucía apenas contaba con 5 años cuando me hizo aquella promesa de comprarme una casa espaciosa, donde pudiéramos ser felices juntas. Nos encontrábamos en aquel modesto apartamento de 2 habitaciones donde residíamos tras el divorcio, compartiendo una sopa instantánea, único alimento que podíamos costear esa semana. Sus pequeñas manos sostenían la cuchara con cierta dificultad, mientras pronunciaba con su dulce voz infantil: «Mami, cuando crezca trabajaré muchísimo y te daré todo lo que mereces». ¡Qué cruel paradoja del destino! Ahora ella poseía todo lo que yo le había proporcionado y me dejaba con las manos vacías y el alma destrozada. Me incorporé del suelo y me encaminé hacia mi dormitorio, donde guardaba una caja de zapatos repleta de memorias. La extraje del armario con delicadeza, como si fuera una reliquia sagrada, y la deposité sobre la cama. Allí reposaban todas las cartas que Lucía me había escrito durante su época universitaria. «Querida mami», expresaba una de ellas, «gracias por todos tus sacrificios. Soy consciente de tus horas extras, los fines de semana para costear mis libros y el alojamiento. Te prometo que cuando me gradúe todo habrá valido la pena. Algún día te devolveré cada centavo con intereses, pero especialmente te brindaré todo el amor y gratitud que mereces. Eres mi heroína». Mis lágrimas empaparon la tinta, manchando las palabras que alguna vez me habían llenado de ilusión y esperanza. Tomé otra carta entre mis manos temblorosas. Era de su último año en la universidad. «Mamita querida, ya casi llega el momento de mi graduación. He estado reflexionando sobre todo lo que has sacrificado por mí. Jamás te tomaste un descanso porque preferías guardar cada peso para mi educación. Nunca te permitiste comprar ropa nueva porque mi formación académica era tu máxima prioridad. Cuando consiga mi primer empleo como abogada, te prometo que lo primero que haré será llevarte a conocer Europa, ese sueño que siempre has tenido. Europa». Esa promesa ahora resonaba en mi mente como una cruel ironía del destino. En vez de cumplir ese sueño europeo, me había arrebatado la posibilidad de cualquier viaje
de cualquier ilusión de cualquier futuro tranquilo. Continué leyendo más cartas, cada una más desgarradora que la anterior. Promesas de amor eterno, de gratitud sin límites, de cuidarme en mis años dorados, como yo la había protegido durante su niñez. Me acerqué al álbum fotográfico que conservaba en la sala. Cada página representaba un testimonio de mi amor incondicional. Allí estaba Lucía, con 8 años, sonriendo con sus dientes delanteros ausentes, sosteniendo orgullosa su diploma de excelencia académica. Había trabajado dobles turnos durante un mes entero para pagar sus clases extras de matemáticas. En la siguiente página, con 12 años, posando feliz, con el uniforme nuevo del colegio más prestigioso de la ciudad. Vendí las joyas heredadas de mi abuela para cubrir la matrícula. A los 16, radiante en su vestido rojo de graduación secundaria. Ese vestido me costó una semana completa de trabajo, pero su felicidad valía cada centavo invertido. O eso pensaba en aquel entonces. A los 20, en su ceremonia de graduación universitaria, abrazándome con fuerza mientras susurraba: «Lo logramos, mamita. Todo tu esfuerzo ha dado frutos». Ese día lloré de alegría, creyendo que todos mis sacrificios finalmente cobraban sentido. Pero había más fotografías que causaban un dolor especial. Las de los últimos 5 años desde que Ricardo apareció en nuestras vidas. En ellas siempre me mostraba sonriente, pero ahora podía distinguir algo distinto en mi mirada. Una melancolía sutil, una sensación de que algo había cambiado. Ricardo siempre parecía estar calculando mi valor como si fuera una inversión en lugar de un ser humano. Aún recuerdo vívidamente la primera ocasión en que vinieron a pedirme dinero prestado. Lucía llegó sola sin Ricardo y se sentó en el mismo sofá donde ahora derramaba mis lágrimas. «Mamá, necesitamos tu ayuda urgentemente. Ricardo perdió su empleo y estamos ahogados en deudas. Solo necesitamos $5,000 para poder salir adelante. Te juro que te los devolveremos en 3 meses». Ni siquiera lo dudé un instante. Era mi hija, el centro de mi universo. Por supuesto que la ayudaría. Los 3 meses se transformaron en medio año, el medio año en 12 meses, y finalmente en un préstamo sin retorno. Cada vez que intentaba recuperar mi dinero, surgía una nueva crisis, una nueva urgencia, una nueva promesa de pago próximo. «El negocio de Ricardo está a punto de despegar», repetía Lucía constantemente. «Solo necesitamos un poco más de paciencia». Y yo, ingenua como siempre, seguía esperando y continuaba dando. La segunda solicitud fue por 10,000, la tercera por 15,000. Cada préstamo superaba al anterior, cada promesa era más sofisticada, cada mentira más convincente, hasta que prácticamente habían agotado todos mis ahorros de décadas de trabajo. Pero me consolaba pensando que era por mi hija, por su bienestar, por su mañana. El teléfono volvió a sonar. «Casonaria, ¿qué es así? Ese tata. Niña que perezco con una llamada directa». El identificador mostró el nombre de Lucía. Mi corazón se aceleró momentáneamente, esperanzada de que hubiera recapacitado, que vendría a disculparse, que todo esto fuera una horrible pesadilla. Respondí con voz temblorosa. «Lucía». «Mamá, entiendo que estés enfadada, pero necesito que comprendas. Ricardo y yo llevamos tiempo planeando esto. Sabíamos de tu dinero para la casa y francamente creemos que a tu edad ya no lo necesitas tanto como nosotros. Somos jóvenes, tenemos aspiraciones, proyectos. Tú ya viviste lo tuyo». Sus palabras me hirieron profundamente. «Ya viviste lo tuyo». Como si mis 68 años me convirtieran en un objeto obsoleto. Como si mis anhelos, mis proyectos, mis ilusiones carecieran de valor, simplemente por mi edad avanzada. La ira comenzó a hervirse. Mi estómago, fusionándose con el dolor,
hasta crear una mezcla venenosa que me consumía por dentro. Lucía, ese dinero representaba mi futuro, mi hogar, mi seguridad. Dediqué 4 décadas de mi vida para acumularlo. Mi voz se estremecía no por tristeza, sino por una rabia que se expandía como un fuego incontrolable. Eres mi única hija, te entregué todo, absolutamente cada cosa que pude. ¿Cómo fuiste capaz de traicionarme así? Su carcajada al otro extremo del teléfono fue como un golpe directo. Ay, mamá, siempre exagerando todo. Escucha, Ricardo y yo utilizaremos ese dinero para establecernos en Costa Rica. Vamos a inaugurar un hotel boutique frente al mar. Es una inversión estratégica, no como comprar una casa que solo generará gastos innecesarios. Deberías sentirte orgullosa de que tu dinero finalmente se use en algo productivo. Productivo. Mis ahorros ganados con esfuerzo, sacrificio y décadas de dedicación ahora eran productivos en manos de mi hija estafadora. ¿Y qué se supone que haré ahora? ¿Dónde viviré cuando no pueda seguir pagando el alquiler? Mi voz se quebró exponiendo mi vulnerabilidad una vez más. No lo sé, mamá, quizás podrías buscar trabajo nuevamente o mudarte a una residencia para mayores. Ricardo dice que hay algunas muy accesibles y decentes en los suburbios. Te vendría bien socializar con personas de tu edad. Su tono era despreocupado, como si estuviera comentando el tiempo, no destruyendo la vida de su propia madre. Corté la llamada con manos temblorosas de indignación. Permanecí inmóvil en medio del salón respirando pesadamente, mientras la cruel realidad se asentaba en mi mente como concreto fresco. Mi hija no solo me había robado, sino que había planificado mi ruina con una frialdad escalofriante. Y lo más doloroso era que lo justificaba como si me estuviera haciendo un favor. Me dirigí a mi escritorio y extraje la carpeta donde conservaba todos los recibos y comprobantes de los préstamos que les había otorgado durante años. Los distribuí sobre la mesa del comedor como una detective, desentrañando un caso complejo. 5.000 por aquí, 10.000 por allá, 15.000 para la supuesta emergencia médica de Ricardo, que resultó ser una mentira más. 20.000 para el negocio fantasma que jamás vio la luz. Cada documento era como un puñal clavado en mi espalda, una evidencia irrefutable de cómo había sido metódicamente engañada por mi propia familia. En total, durante el último lustro, les había entregado más de $200.000, dinero acumulado centavo a centavo, sacrificando horas extras, privándome de pequeños gustos, subsistiendo con lo básico para garantizar la felicidad de mi hija. Agarré mi teléfono y contacté a mi banco. Necesitaba confirmar con exactitud mi saldo disponible, explorar mis alternativas, comprender cómo sobreviviría sin los 15.000 supuestamente perdidos. Aunque realmente había perdido algo. Ahí residía el detalle que Lucía y Ricardo desconocían, el secreto que me arrancaba una sonrisa en medio del sufrimiento. El dinero que se habían llevado era falso. La noche previa, mientras depositaba la bolsa en el cofre de Lucía, experimenté una intuición inquietante. Algo en la mirada de Ricardo, algo en sus preguntas insistentes sobre el dinero. Había que activado mi instinto maternal. Por eso, en el último instante había reemplazado los billetes auténticos por dinero de utilería, adquirido años atrás, para una representación teatral de la iglesia. 15.000 en billetes falsos pero convincentes habían abandonado mi casa en aquella bolsa negra. El dinero verdadero permanecía resguardado en una caja de seguridad bancaria, aguardando pacientemente. Lucía y Ricardo habían hurtado simple papel coloreado y probablemente tardarían días o semanas en descubrirlo, especialmente si ya estaban rumbo a Costa Rica. Pero la satisfacción era prematura.
El dolor de la traición persistía aunque el robo fuera ficticio. Mi hija había revelado su verdadera naturaleza. Había demostrado su capacidad de destruir a su propia madre, sin el más mínimo atisbo de remordimiento. Esa herida no cicatrizaría jamás sin importar cuántos millones tuviera guardados en el banco. Me preparé una infusión de manzanilla y me acomodé junto a la ventana. Los vecinos continuaban con sus vidas cotidianas ignorantes del drama que se desenvolvía entre estas paredes. La señora Martínez dedicaba su mañana a sus adoradas rosas, mientras el señor García se esmeraba en dejar reluciente su automóvil y los pequeños del vecindario correteaban por la calle. Una vida sencilla, una vida auténtica, una vida libre de engaños y deslealtades. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, me permití reflexionar sobre mi propia existencia. ¿Qué rumbo deseaba darle a los años que me quedaban? ¿Quién era realmente Berenice, más allá de su papel como madre de Lucía? Había invertido tanto tiempo construyendo mi identidad alrededor de mi hija, que había perdido de vista mi propia esencia, mis anhelos personales, mi derecho a una existencia independiente. El teléfono interrumpió mis pensamientos. Un número desconocido brillaba en la pantalla. Vacilé unos segundos antes de responder. Berenice, la voz era juvenil femenina, conocida pero diferente. Soy Elena, la hija de Carmen, tu vecina. Escuché gritos esta mañana y quería verificar que todo estuviera en orden. Elena, una estudiante de psicología de 20 años, era una joven que había visto crecer desde su infancia siempre atenta y considerada con los demás. Carmen y yo habíamos sido vecinas durante 3 lustros, y Elena se había convertido en una especie de nieta adoptiva, especialmente después de que Lucía formara su propia familia, y sus visitas se tornaran escasas y calculadas. Estoy bien, Elena, gracias por tu preocupación. Intenté mantener un tono sereno aunque las lágrimas aún humedecían mi rostro. Solo fue una pequeña disputa familiar, nada serio. Mentir se había vuelto un reflejo cuando se trataba de proteger la reputación de Lucía. Las palabras fluían sin esfuerzo. Berenice, no me engañes, te conozco desde pequeña. Y reconozco cuando algo te está destrozando por dentro. Su tono era gentil pero decidido. Vi cuando Lucía y Ricardo salieron temprano con maletas y una bolsa grande. Después escuché los gritos y el llanto provenientes de tu casa. ¿Qué sucedió en realidad? La sincera preocupación en su voz me desarmó por completo. Había pasado tanto tiempo desde que alguien se había preocupado genuinamente por mí, sin esperar nada a cambio, que las lágrimas volvieron a brotar. Elena, siento que necesito desahogarme con alguien. ¿Podrías venir un momento? ¿Tu madre está en casa, mamá? Salió a hacer las compras, pero yo estoy disponible. Estaré allí en 5 minutos. No me dio tiempo ni siquiera a protestar antes de colgar. Exactamente 5 minutos después, escuché su delicado golpeteo en la puerta. Al abrirla me encontré con Elena y sus ojos color café rebosantes de empatía, que me recordaron lo que se sentía ser tratada como un ser humano, no como una simple fuente de recursos económicos. Se acomodó junto a mí en el sofá y esperó pacientemente, mientras yo reunía el valor necesario para revelarle toda la situación. Le narré sobre los años de sacrificios interminables, los préstamos nunca devueltos, el dinero que creían tener derecho a tomar, las hirientes palabras de Lucía durante nuestra llamada. Elena escuchó atentamente sin emitir juicios, ocasionalmente estrechando mi mano para infundirme ánimo. Berenice, esto que te han hecho es inaceptable. No es amor, es maltrato. Sus palabras fueron como un destello de claridad en medio de mi confusión. Una verdadera hija que te ama jamás te despojaría así, nunca te trataría de esa manera tan cruel.
El ser su madre no les otorga el derecho de tratarte como si fueras su posesión. Pero es mi hija Elena, la amo más que a mi propia existencia. Todo lo que realicé fue pensando en su bienestar. Las palabras emergían entrecortadas entre mis sollozos. Quizás debo aceptar que ya cumplí mi función como madre y ahora debo apartarme para que ella encuentre su felicidad. Elena se incorporó del sofá abruptamente. No, eso es precisamente lo que ellos pretenden que creas. Berenice, eres una mujer extraordinaria. Has dedicado tu vida al trabajo, has criado así a una hija. Prácticamente sin ayuda. Has ejercido como enfermera durante décadas salvando innumerables vidas. Tu valía no se extingue porque tu hija decida ser ingrata. Sus palabras me sacudieron como una revelación. Hacía tanto que nadie me reconocía como Berenice la enfermera, Berenice la mujer resiliente, Berenice la superviviente. Solo me veían como Berenice la madre abnegada, Berenice la que siempre provee, Berenice la que jamás sabe decir que no. Pero, ¿qué camino debo tomar ahora? No puedo hacer como si nada hubiera ocurrido. Lo primero es protegerte a ti misma. Tienen forma de acceder a tus cuentas. Conocen tus claves personales. Existe la posibilidad de que sigan sustrayendo tu dinero. Elena se había transformado de una joven comprensiva a una estratega decidida. En segundo lugar, debes decidir si permitirás que esta situación continúe o si tomarás las riendas de tu vida. La palabra riendas resonó en mi interior. ¿En qué momento había perdido el control de mi propia existencia? Todo giraba en torno a las necesidades de Lucía, los deseos de Lucía, la felicidad de Lucía. Hasta mis decisiones económicas se centraban en garantizar su comodidad futura. Elena, hay algo que debo confesarte. Le relaté sobre el dinero falso, sobre mi presentimiento de último momento, sobre cómo los ahorros verdaderos permanecían seguros en el banco. Sus ojos brillaron con asombro y admiración. Berenice, eres extraordinaria. Tu intuición te salvó de una pérdida total, pero la herida emocional ya está presente. Mi propia hija me traicionó. Me trató como si fuera insignificante, planeó despojarme con una frialdad que me estremece. Volví a quebrarme, pero esta vez las lágrimas venían acompañadas de otro sentimiento. Ya no era solo tristeza, era indignación. Una indignación pura y merecida que comenzaba a crecer en mi interior. Berenice, ¿comprendes lo que esto significa? Significa que tienes el poder. Ellos piensan que te despojaron de todo, que te dejaron vulnerable. Pero tú controlas la situación. Puedes elegir qué hacer con esta información. Elena se acercó más con una mirada llena de determinación. Puedes seguir siendo la víctima, o puedes transformarte en la mujer que toma sus propias decisiones. Sus palabras despertaron algo dentro de mí que había estado dormido por demasiado tiempo. Poder, control, decisiones, conceptos que había olvidado que me pertenecían. Pero, ¿qué opciones tengo? Son mi familia, no puedo simplemente alejarlos de mi vida. ¿Por qué no? Ellos claramente ya te alejaron de la suya. Te dijeron que no los buscaras, que ya habías vivido tu vida, que eras una molestia. ¿Por qué deberías mantener el amor incondicional cuando ellos no lo demuestran? Elena tenía la razón, pero aceptarlo significaba enfrentar una verdad que me aterrorizaba. Permanecí callada por varios minutos procesando las palabras de Elena. Por primera vez en tanto tiempo, alguien me daba la libertad de priorizar mis propias necesidades. La idea me atemorizaba y me entusiasmaba simultáneamente. Elena, estoy asustada. Si rompo vínculos con Lucía, me quedaré totalmente sola. Es el único familiar que me queda. Berenice, ya estás sola. La diferencia es que ahora estás sola mientras sufres abuso, manipulación y robo.
Si cortas estas relaciones tóxicas, estarás sola, pero serás libre. Elena sostuvo mis manos entre las suyas. Además, no estás tan aislada como piensas. Tienes vecinos que te valoran, posees la sabiduría de toda una vida, cuentas con recursos que ellos desconocen. No se equivocaba. Durante años había estado tan concentrada en Lucía que había descuidado otras amistades, otras oportunidades de conexión humana. Carmen siempre se había mostrado gentil conmigo. El señor García me saludaba cada mañana. La señora Martínez compartía conmigo los vegetales de su huerto. Existía una comunidad a mi alrededor que había ignorado completamente. Necesito tiempo para reflexionar. Me incorporé del sofá y me dirigí a la cocina para preparar más té. Elena me siguió evidentemente decididas a acompañarme en este momento decisivo. ¿Sabes qué es lo que más me lastima? No es solamente el robo. Es la mentira sostenida durante tanto tiempo. Cada te quiero, mamá, cada abrazo, cada visita dominical, era falsa. O quizás no todo era mentira. Tal vez Lucía sí te quería, pero Ricardo la transformó. Quizás ella está tan manipulada como tú lo estabas. Elena se recostó contra el marco de la puerta de la cocina. Pero eso no cambia el daño profundo que te causó y que necesitas protegerte. La tetera silbó y serví el agua caliente sobre la bolsa de té. El aroma familiar me tranquilizó un poco. Elena, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Era una pregunta arriesgada, consciente de que su respuesta podría alterar el rumbo de mi existencia definitivamente. Si yo fuera tú, tomaría las riendas de la situación. Dejaría que ellos mismos descubrieran la falsedad del dinero. Los dejaría continuar hasta Costa Rica, desarrollar sus planes, quizás incluso invertir dinero verdadero en el viaje. Solo para que al final descubran que todo fue una farsa. Sus ojos destellaron con un sentido de justicia poética que sorprendentemente me resultó cautivador. Eso sería despiadado. Protesté sin convicción, aunque una parte de mí ya encontraba atractiva la idea. Estarán lejos de su hogar en un país desconocido. Si descubren que el dinero es falso, quedarán abandonados. Berenice, ellos fueron despiadados contigo primero. Te despojaron de todo, te humillaron, te hicieron creer que tu existencia carecía de valor. ¿Por qué debes ser tú la única que muestra compasión en este asunto? Elena presentaba un argumento irrefutable. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Ricardo. Vacilé antes de responder, pero Elena me animó a contestar. Hola, Ricardo. Mi tono sonó más cortante de lo que esperaba. Berenice. Seguramente estás enfadada, pero quiero explicarte los motivos de nuestras acciones. ¿Me vas a explicar por qué se llevaron los ahorros de toda mi vida? El sarcasmo en mi voz me sorprendió hasta a mí misma. Elena sonrió aprobando mi respuesta. Mira, no lo consideres un robo. Piensa en ello como una inversión para el futuro de tu familia. Lucía y yo haremos algo importante con este dinero. Mi familia, Ricardo, acabas de robarme y excluirme de mi propia familia. ¿De qué futuro me hablas? Mis palabras surgían más firmes ahora, alimentadas por la indignación que Elena había ayudado a despertar. Y por cierto, tengo una duda. ¿Ya comprobaste que todo el dinero está en orden? Se produjo un silencio prolongado al otro lado. ¿A qué te refieres con eso? Su voz había perdido aquella arrogancia anterior. Oh, nada importante. Solo me preguntaba si habían tenido tiempo de verificar todo, de asegurarse que cada billete esté en perfectas condiciones. Berenice, no me hagas esto. ¿Hay algo que debamos saber sobre ese dinero? Su voz ahora temblaba, revelando una ansiedad creciente.
La duda ya estaba sembrada en su mente. Ricardo querido, tú tomaste la decisión de llevarte mi dinero sin consultarme. Ahora deberás afrontar lo que venga con tus elecciones. Terminé la llamada con una sonrisa que no había experimentado en muchísimo tiempo. Elena aplaudió discretamente. Lo manejaste brillantemente. Los vas a tener angustiados por días. Era cierto, seguramente pasarían horas examinando meticulosamente cada billete, buscando indicios de alguna irregularidad. Elena, me siento renovada como si hubiera emergido de un letargo eterno. Era verdad, por primera vez en años experimentaba una sensación de control sobre mi destino. Es maravilloso. No comprender que uno puede dejar de ser víctima de su propia historia. Regresamos al salón y me detuve frente al espejo sobre la chimenea. La imagen que me devolvía mostraba ojos enrojecidos por el llanto, pero también reflejaba algo nuevo. Determinación, fortaleza, un brillo que había permanecido dormido durante demasiados años. Elena, ¿sabes algo? Voy a hacer lo que debí hacer hace mucho. Me dirigí hacia mi escritorio donde guardaba mi talonario. Voy a revocar todas las tarjetas de crédito complementarias que les otorgué a Lucía y Ricardo. Voy a modificar cada una de las claves de acceso a mis cuentas. Voy a asumir el control absoluto de mi situación financiera. Magnífico. ¿Qué más tienes en mente, Elena? Se mostraba visiblemente entusiasmada al verme tomar la iniciativa. Voy a disfrutar de mi vida. Voy a destinar mi dinero en mi propio beneficio. Voy a explorar nuevos destinos. Voy a renovar mi guardarropa. Voy a degustar en establecimientos de primera categoría. Voy a realizar todas aquellas actividades que postergué por estar economizando para el porvenir de Lucía. Por primera vez durante esta jornada experimenté una claridad mental absoluta. La deslealtad de mi hija, aunque dolorosa, se había convertido en un regalo inesperado. Me había liberado de un cautiverio emocional en el que había estado sumergida sin percatarme. Dediqué el resto de la mañana a realizar llamadas telefónicas que debía haber efectuado hace mucho tiempo. Inicié contactando al banco para anular todas las tarjetas adicionales en posesión de Lucía y Ricardo. La ejecutiva bancaria indagó si había sido víctima de fraude y, por primera ocasión en mi existencia, respondí con total franqueza. Efectivamente, mi propia familia me había estafado. Posteriormente, modifiqué todas las contraseñas de mis cuentas digitales, desde la bancaria hasta las redes sociales que apenas frecuentaba. Cada nueva clave era como sellar una entrada que había permanecido accesible durante demasiado tiempo. Elena permaneció a mi lado durante todo el procedimiento, preparando el almuerzo y verificando que mantuviera el impulso de autoprotección que había descubierto. Berenice, ¿tienes apetito? Preparé unos emparedados. Elena apareció en el umbral de mi despacho improvisado, sosteniendo un plato. No he ingerido alimentos desde ayer. Comprendí que era cierto. Entre la preocupación por resguardar el dinero y el impacto de la traición, había descuidado por completo mi alimentación. Nos acomodamos a comer en la mesa del comedor, donde aún yacían dispersos todos los comprobantes de los préstamos no reembolsados. Elena los examinó detenidamente. Berenice, esto constituye evidencia de un patrón de abuso económico. Si lo desearas, podrías iniciar acciones legales contra ellos. La sugerencia me resultaba simultáneamente intimidante y atractiva. No creo que pudiera hacer algo así, al fin y al cabo sigue siendo mi hija. Las palabras brotaron de forma automática como un reflejo condicionado, tras años de proteger a Lucía de las repercusiones de sus propios actos. Elena me observó con una mirada que entremezclaba entendimiento y descontento. Berenice, ella nunca te protegió.
¿Por qué insistes en protegerla? Era una interrogante certera que carecía de una respuesta simple. Mi celular vibró anunciando un mensaje. Era Lucía. Mamá Ricardo está inquieto por algo que le comentaste. ¿Qué le dijiste sobre el dinero? Estamos en el aeropuerto aguardando nuestro vuelo, y no deja de inspeccionar la bolsa. Esbocé una sonrisa mientras le mostraba el mensaje a Elena. Se están desquiciando. Elena soltó una carcajada. ¡Excelente! Deja que se angustie un poco, se lo han ganado después de todo el sufrimiento que te causaron. No contesté el mensaje. Por primera vez en mi existencia permití que Lucía aguardara, que se inquietara, que experimentara la angustia de la incertidumbre. Transcurrida una hora, llegó otro mensaje. Mamá, por favor, contéstame. ¿Hay algo extraño con el dinero? Ricardo dice que algunos billetes se sienten diferentes. Esta vez respondí. Hija, elegiste robarme y marcharte sin dar explicaciones. Ahora debes afrontar las consecuencias de tus decisiones. Buen viaje. El teléfono sonó casi instantáneamente. Era Lucía evidentemente angustiada. Decidí responder, pero esta vez con Elena como testigo para darme fortaleza moral. Mamá, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué te expresas así? Hay algo que debamos saber sobre ese dinero. Lucía querida, tú fuiste quien decidió que ya había vivido lo suficiente, que no merecía explicaciones, que debía aceptar tu robo y abandono. Mi tono era sereno, controlado, muy distinto al de la mujer destrozada de la mañana. Ahora yo decido no darte explicaciones. Pero somos familia. No puedes hacernos esto. Su voz se quebró en un sollozo que antes habría ablandado mi corazón instantáneamente. Pero ahora, con la claridad mental que otorga haber alcanzado el punto más bajo, podía distinguir la manipulación oculta tras aquellas lágrimas. Lucía, esta mañana expresaste que merecían más el dinero que yo, por ser jóvenes. Ahora úsalo y encuentren la felicidad que buscan. Mamá, te lo suplico. Explícame qué sucede con el dinero. Su angustia era evidente a través de la línea telefónica. Una parte de mí anhelaba ceder, revelarle todo, protegerla como siempre lo había hecho. Pero Elena presionó mi mano recordándome con su mirada todo el dolor que había experimentado esa mañana. Hija, cuando tomaste la decisión de robarme, renunciaste al derecho de que te proteja de las consecuencias. Finalicé la llamada con pulso firme. Elena me envolvió en sus brazos. Berenice, me llena de orgullo verte así. Estás descubriendo tu fortaleza interior. El resto de la tarde transcurrió en una peculiar tranquilidad. Por primera vez en años, dejé de preocuparme por las necesidades de Lucía, sus pensamientos, o lo que la haría feliz. Me concentré en mí misma, en mis emociones, en mis propias necesidades. Era una sensación tan inusual que casi me provocaba vértigo. Elena se marchó a las 5, pero antes me hizo jurar que la contactaría si me sentía vulnerable o tentada a rescatar a Lucía de las consecuencias de sus actos. Recuerda, Berenice, no es tu responsabilidad solucionar los problemas que otros se crean. Esa noche descorché una botella de vino tinto que reservaba para un momento especial y me instalé en la terraza para contemplar el ocaso. El firmamento se tiñó de tonos violetas y anaranjados mientras reflexionaba sobre el día más extraordinario de mi existencia. Había perdido a mi hija, pero había recuperado algo que no sabía, que me faltaba mi dignidad. Mi teléfono continuó sonando durante toda la noche. Llamadas de Lucía, mensajes de Ricardo, incluso una nota de voz de Lucía entre lágrimas y súplicas pidiendo explicaciones. Cada notificación resultaba más sencilla de ignorar que la anterior. Con cada llamada ignorada, sentía como si estuviera recuperando fragmentos de mi esencia que había cedido voluntariamente en el pasado. Cuando el reloj marcó las 10,
recibí un mensaje que provocó en mí una sonrisa auténtica. Berenice, el dinero no es real. Todo es una farsa. ¿Cómo fuiste capaz de hacernos esto? Estamos atrapados en Costa Rica sin un centavo válido. Es una crueldad absoluta. Era Ricardo. Y su angustia me resultaba tan placentera como el vino que degustaba. Por primera vez en décadas me acosté sintiendo un control total sobre mi existencia. Al día siguiente, desperté experimentando una sensación olvidada. Serenidad. Ya no existía esa necesidad compulsiva de complacer a otros. No más preocupaciones sobre si Lucía requería algo. Se había esfumado esa opresión persistente en el pecho que me había acompañado durante tanto tiempo que la consideraba parte de mí. Me extendí sobre la cama saboreando el silencio absoluto de una casa que ahora era exclusivamente mía. El teléfono había estado vibrando toda la madrugada, pero lo había silenciado. Al revisarlo encontré 37 llamadas perdidas y 23 mensajes, todos provenientes de Lucía y Ricardo, cada uno más desesperado que el anterior. Los examiné mientras saboreaba mi café matutino como quien lee las noticias del día. Mami, te lo ruego, necesitamos tu ayuda. Estamos en un hostal económico en San José sin recursos para regresar. Berenice, esto es despiadado. Somos tu familia. ¿Cómo planeaste todo esto? ¿En qué momento te volviste tan vengativa? Mamá, Ricardo dice que si no nos ayudas jamás volveremos a dirigirte la palabra. Esa última amenaza me provocó una carcajada. No volverían a hablarme después de robarme, humillarme y abandonarme. Me amenazaban con su silencio. Era como si un captor amenazara a su rehén con liberarlo. Era el mejor obsequio que podían ofrecerme. Me arreglé con esmero esa mañana seleccionando un vestido verde esmeralda que había adquirido años atrás, pero nunca había usado porque era demasiado llamativo para una mujer de mi edad, según Lucía. Me maquillé por primera vez en meses, peiné mi cabello y me contemplé en el espejo con satisfacción. La mujer que me devolvía la mirada en el espejo irradiaba dignidad, fortaleza y una belleza madura que emanaba desde su interior. Decidí salir a pasear por el vecindario, una actividad que había abandonado hace años siempre, con la excusa de estar demasiado ocupada con el trabajo o preocupada por las demandas constantes de Lucía. Los vecinos me saludaron con una calidez auténtica y por primera vez los percibí como individuos únicos, no simplemente como extras en la película protagonizada por mi hija. La señora Martínez me extendió una invitación para compartir un café en su jardín. Berenice, hay algo diferente en ti, hoy luces radiante. Nos acomodamos entre sus hermosas rosas rojas y charlamos sobre temas cotidianos, el tiempo, sus nietos, mi trayectoria como enfermera. Era una conversación genuina, sin intenciones ocultas, sin peticiones monetarias, sin manipulaciones emocionales. Se sentía tan refrescante como un vaso de agua cristalina en un día sofocante. Carmen mencionó que Elena había estado contigo ayer. Es una jovencita excepcional con una madurez que supera sus años. La señora Martínez rellenó mi taza con más café recién preparado. Sí, fue como un ángel guardián cuando más necesitaba uno. No profundicé en detalles, pero mi tono de voz debió revelar mis recientes tribulaciones. Los hijos pueden decepcionarnos profundamente, Berenice. Creen que por habernos dado vida ya cumplieron su parte del contrato. Olvidan que el amor verdadero es bidireccional, no una deuda que pueden cobrar eternamente. Sus palabras fueron como medicina para mis heridas aún abiertas. Tu hijo también. Mi hijo mayor cortó comunicación hace 3 años porque me negué a financiar un negocio
destinado al fracaso. El menor solo aparece cuando necesita algo. Exhaló pesadamente. Al principio el dolor me consumía, pero un día comprendí que lloraba por hijos que ya no existían, por relaciones que solo vivían en mi mente. Sus palabras resonaron como una epifanía. Yo también lloraba por una Lucía que quizás nunca existió realmente, por un vínculo madre-hija, construido sobre mi necesidad de ser amada y su afán por ser mantenida. ¿Cómo lograste seguir adelante? Empecé a vivir para mí misma. Descubrí la pintura, me uní a un grupo de lectura, cultivé nuevas amistades que me aprecian por quien soy, no por lo que puedo ofrecerles. Señaló hacia las rosas que nos rodeaban. Este jardín es mi refugio y mi mayor orgullo. Cada flor que brota representa un pequeño triunfo personal. Ya no dependo de la validación de mis hijos para reconocer mi propio valor. Me despedí y regresé a casa con una nueva perspectiva, sintiéndome inspirada. Por primera vez en 20 años, comencé a visualizar un futuro que no giraba en torno a Lucía. Desempolvé los folletos de viajes que había estado guardando durante años. Italia con sus calles empedradas, Francia con sus cafés bohemios, Japón con sus templos milenarios. Destinos que siempre había anhelado conocer, pero que había relegado, porque consideraba más importante invertir en el futuro de Lucía. Mi teléfono vibró interrumpiendo mis pensamientos. Era Elena. «Berenice, ¿cómo te encuentras hoy?» Su tono revelaba una genuina preocupación. «Me siento libre». Puede sonar extraño, pero es la palabra más precisa para describir mi estado actual. Me alegra tanto escucharte así. ¿Has tenido noticias de ellos? Sí, varios mensajes desesperados. Están varados en Costa Rica sin dinero real. Una parte de mí se siente culpable, pero otra más fuerte experimenta satisfacción. Elena, con esa sabiduría característica de los jóvenes observadores, comentó que es natural sentir cierta complacencia cuando la justicia se manifiesta, aunque sea por casualidad. ¿Piensas ayudarles a regresar? Era la pregunta crucial. La Berenice de antes habría corrido al banco transfiriendo fondos para su retorno, disculpándose por el dinero falso, prometiendo no volver a guardarlo. Pero la Berenice actual era diferente. Aún no lo he decidido, pero sé que cualquier elección será basada en mi bienestar, no en las expectativas ajenas sobre mi rol maternal. Era una declaración revolucionaria para alguien que durante 45 años había priorizado las necesidades de su hija. Esa tarde, sentada en mi escritorio, redacté una carta. No iba dirigida a Lucía, sino a mí misma. Una despedida agradecida a quien fui reconociendo sus sacrificios, pero también dando la bienvenida a la mujer que podría ser viviendo para sí misma. La carta que escribí esa tarde fue la más sincera que jamás había escrito en toda mi existencia. Querida Berenice del pasado, comencé con mano temblorosa. Necesito expresarte mi gratitud por cada acción que realizaste pensando que era lo mejor. Te esforzaste sin descanso. Te entregaste completamente sin medida ni reservas. Amaste con todo tu corazón y sin pedir nada a cambio. Pero ahora debo decirte que es momento de respirar. Es tiempo de que una nueva Berenice tome las riendas. Una que comprende que el amor verdadero no significa autodestruirse. Mientras plasmaba estas palabras, mis lágrimas mojaban el papel, pero no eran de dolor. Eran lágrimas de renovación, de despedida a aquella versión de mí que había soportado una carga inmensa durante tanto tiempo. Cada palabra escrita era como liberar un peso que había cargado sobre mis hombros durante años. El teléfono sonó nuevamente.
Esta vez respondí no por sentirme débil o culpable, sino porque deseaba escuchar sus palabras desde mi nueva perspectiva. Era Lucía y su tono había cambiado completamente. Ya no era aquella mujer soberbia del día anterior. Ahora sonaba como una pequeña asustada. «Mamá, por favor, estamos desesperados. No tenemos dinero para comer, para el hospedaje, para nada. Ricardo está furioso conmigo. Dice que todo esto es mi culpa por confiar en ti». Su voz se quebró al final y por un instante mi instinto de madre amenazó con dominarme. Pero las palabras de Elena habían sembrado sabiduría que ahora florecía en mi interior. «Lucía, hace 2 días me dijiste que mi vida ya estaba vivida y que ustedes merecían mi dinero más que yo. ¿Qué ha cambiado?» Mi voz sonaba serena sin rastros de aquella mujer desesperada que había contestado ayer. «Mamá, no quise decir eso. Estaba nerviosa. Ricardo me presionó para hablar así». «Ah, entonces no eran tus verdaderas palabras. Solo actuabas bajo presión». Hice una pausa intencional. «Dime, Lucía, ¿cuántas de las cosas que me has dicho en estos últimos 5 años eran realmente tus pensamientos? ¿Y cuántas venían de Ricardo?» El silencio al otro lado de la línea me dio la respuesta que necesitaba. Mi hija había vivido sumergida en una mentira durante tanto tiempo que probablemente ya no podía distinguir entre sus sentimientos auténticos y aquellos que Ricardo había sembrado en ella. Sin embargo, esto no alteraba el hecho de que había tomado la decisión consciente de lastimarme. «Mami, reconozco que nos equivocamos, pero somos familia». «La familia perdona, ¿no es así?» Era el argumento típico, la manipulación emocional que había funcionado innumerables veces en el pasado. Pero esta vez mis oídos estaban entrenados para detectarla. «Lucía, la familia también se respeta, se cuida y se protege mutuamente. Cuando elegiste apropiarte de mis ahorros de toda una vida, cuando me dijiste que ya no merecía soñar con tener mi propia casa, cuando me descartaste como si fuera insignificante, ¿dónde estaba ese amor familiar? Pero tú nos engañaste, nos diste dinero falso intencionalmente». Su voz ahora reflejaba una indignación que me pareció casi risible. «Lucía, confié en ti al guardar mi dinero en un cofre en tu casa. Tu decisión de robarlo no fue mi responsabilidad. Y que el dinero resultara ser falso fue, digamos, obra de la justicia divina». «Justicia divina, somos tus hijos, deberías amarnos sin condiciones». La desesperación en su voz era evidente. «Y los amé incondicionalmente durante 45 años. Pero parece que mi amor incondicional solo generó de su parte abuso, engaños y hurto». Finalicé la llamada sintiendo una paz profunda. Por primera vez en mi vida adulta, había establecido límites claros y los había defendido sin disculparme. Era una sensación liberadora, como descubrir músculos que ignoraba poseer. Esa noche contacté a la agencia de viajes y reservé un recorrido por Italia para el próximo mes. Siempre había anhelado contemplar las ruinas romanas, pasear por las calles florentinas, degustar vino en la Toscana. Durante años había postergado ese sueño argumentando que era demasiado costoso y que era más prudente reservar el dinero para las emergencias de Lucía. Ahora comprendía que mi bienestar no era menos valioso que el de mi hija. De hecho, había descubierto que nutrir mi propia felicidad me transformaba en una persona más resiliente, más íntegra, más capacitada para ofrecer amor auténtico, en lugar de uno nacido de la desesperación. Elena me visitó esa noche, trayendo consigo una botella de champán. «Estoy celebrando tu renacimiento», expresó con una sonrisa luminosa. Brindamos en mi terraza mientras observábamos cómo las estrellas iban apareciendo una a una en el firmamento nocturno. «Berenice, necesito compartirte algo. Ayer, cuando te vi tomar las riendas de tu vida, me inspiraste profundamente.
He estado atrapada en una relación destructiva con un compañero de la universidad, y tu ejemplo me dio el coraje para ponerle fin. Sus palabras me inundaron de un orgullo distinto al que había experimentado por los logros de Lucía. Este era un orgullo fundamentado en ser un referente positivo en ayudar a otros, a través de mi propia fortaleza, no de mi vulnerabilidad. Elena, eso me llena de alegría. A veces las enseñanzas más significativas emergen de los momentos más difíciles. ¿Crees que Lucía extraerá alguna lección de esto? Era una interrogante que yo también me había planteado. No lo sé, y he decidido que no me corresponde preocuparme por ello. Mi responsabilidad ahora es conmigo misma. Si ella aprende será porque así lo decidió, no porque yo la obligué. Esa noche por primera vez en años me acosté sin revisar mi teléfono. No me angustié pensando si Lucía estaba bien, si necesitaba algo, si estaba molesta conmigo. Me enfoqué en mis propios proyectos, en mis anhelos, en la mujer que estaba descubriendo que podía ser cuando vivía para sí misma. 3 meses después me encontraba sentada en una terraza con vista al Mediterráneo, en la costa de Cinque Terre, Italia, saboreando un espresso perfecto mientras el sol vespertino teñía el mar de tonos dorados y rosados. Había explorado Roma, Florencia, Venecia, cada ciudad más deslumbrante que la anterior cada jornada, reafirmando que mi decisión había sido la correcta. Mi galería móvil rebosaba de fotografías de lugares que durante años solo había podido imaginar, manjares exquisitos que había degustado sin prisas, momentos de serenidad absoluta que había aprendido a atesorar. No había vuelto a tener noticias de Lucía y Ricardo desde aquella última llamada angustiante desde Costa Rica. Elena me había informado que, según los rumores de una vecina de su madre, habían regresado al país, pero no habían intentado comunicarse conmigo. Era como si finalmente hubieran comprendido que el manantial se había agotado, que aquella mujer que durante años había sido su fuente inagotable de recursos ya no existía. Al principio, esos primeros días de silencio resultaron desafiantes. 45 años de inquietud perpetua no se desvanecen de un momento a otro. Me levantaba con el impulso de llamarla revisando obsesivamente mi teléfono en busca de mensajes, experimentando una extraña inquietud por desconocer su estado. Pero gradualmente, esa ansiedad se transformó en algo completamente distinto. Libertad. La mujer que ahora saboreaba café, expreso en Italia, había incluso aprendido a despertar cada mañana preguntándose ¿qué la haría dichosa? Ese día no qué debería hacer para mantener la armonía con los demás. Había descubierto que poseía perspectivas propias sobre arte, gastronomía, política. Opiniones que había mantenido ocultas durante años para evitar confrontaciones con Lucía y Ricardo. En la Galería Uffizi de Florencia había permanecido 1 hora completa contemplando el nacimiento de Venus de Botticelli, sintiendo una profunda conexión con aquella diosa, emergiendo del océano, renaciendo íntegra y espléndida. Por primera vez comprendí que yo también estaba renaciendo, emergiendo de las aguas turbias, de una relación nociva, para descubrir mi propia belleza interior. El tour había concluido semanas atrás, pero había optado por prolongar mi estancia, no por temor a regresar, sino porque por primera vez en mi existencia podía tomar decisiones basadas únicamente en mis deseos. Tenía los recursos, la salud, la libertad. ¿Por qué no disfrutarlo? Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. Berenice, ¿cómo va tu aventura italiana? Te echamos muchísimo de menos, pero me llena de alegría ver que estás viviendo plenamente. Le había estado compartiendo fotografías y novedades durante toda mi travesía.
Ella se había transformado en algo que jamás imaginé tener, una amistad auténtica fundamentada en el afecto sincero, no en vínculos familiares obligados. Le respondí enviándole una fotografía del atardecer que contemplaba en ese momento. Elena, querida amiga, cada jornada en este país me revela nuevas facetas de mí misma. Hoy descubrí mi preferencia por el vino tinto sobre el blanco, mi capacidad para recorrer 5 kilómetros sin agotarme y una valentía que desconocía poseer. Vuelvo la próxima semana, pero ya estoy organizando mi siguiente aventura. Era cierto, tenía folletos sobre Japón esperándome en la habitación. Proyectos para navegar por los fiordos noruegos, un catálogo de destinos que había ido compilando durante mis noches tranquilas en ciudades extranjeras. Por primera vez el porvenir me generaba ilusión en lugar de temor. El camarero se aproximó para consultar si necesitaba algo más. En mi italiano básico que había estado perfeccionando durante mi estancia, solicité la cuenta. Había aprendido expresiones fundamentales y cada comunicación exitosa en esta lengua extranjera representaba un pequeño triunfo personal. Berenice, la enfermera, estaba evolucionando en Berenice, la exploradora Berenice, la aventurera Berenice, la mujer dueña de su destino. Mientras regresaba al hotel por las calles adoquinadas, reflexioné sobre aquella carta escrita meses atrás a mi yo del pasado. Era momento de redactar otra, esta vez dirigida a mi yo del futuro. Querida Berenice del mañana, comencé a componer mentalmente. Deseo que jamás olvides que mereces amor, respeto y felicidad. Espero que nunca más confundas la dependencia con el amor verdadero. Confío en que siempre priorices tu propia serenidad sobre la culpa que otros intenten imponerte. Al ingresar al hotel me detuve ante el espejo del vestíbulo. La mujer que me devolvía la mirada lucía el cabello alborotado por la brisa marina. Las mejillas sonrojadas por el sol mediterráneo y un brillo en los ojos que no había percibido en años. Sentí una profunda satisfacción interior, no por haber complacido las expectativas ajenas, sino por haber priorizado mi propia felicidad. Me dirigí a mi habitación y me acomodé en el balcón contemplando la inmensidad del mar Mediterráneo. El día siguiente tomaría el tren de vuelta a Roma, luego abordaría mi vuelo a casa para comenzar una nueva etapa en mi vida. Sin embargo, ya no experimentaba esa antigua ansiedad hacia lo desconocido. Había comprendido que cuando vives siendo fiel a ti misma, cuando tomas decisiones basadas en el amor propio, en lugar del temor al abandono, el futuro se transforma en una emocionante travesía, más que en una carga abrumadora. Tomé mi móvil y redacté un último mensaje para Elena. Hoy mi felicidad no requiere la aprobación de nadie. Nos veremos pronto. Era más que una simple actualización de mi viaje. Representaba mi declaración de independencia emocional, el manifiesto de una mujer que había aprendido hasta existir sin disculparse. Medio año después de mi retorno de Italia me encontraba frente al espejo de mi nuevo piso, ajustando un collar de perlas adquirido en una boutique veneciana. Era noche de viernes y tenía una cita. A mis 68 años, tras décadas creyendo que el amor romántico no era para mí, había conocido a Javier en el club de lectura al que me inscribí tras mi viaje. Javier tenía 70 años, era viudo desde hacía 5, y cuando me miraba veía a Berenice la mujer no, a Berenice la madre abnegada o Berenice la proveedora económica. Nuestras charlas fluían naturalmente sobre literatura, aventuras y anhelos que todavía deseábamos alcanzar. Era reconfortante mantener diálogos donde nadie esperaba nada de mí, solo mi presencia auténtica. Esta noche habíamos quedado para cenar en un restaurante que yo había seleccionado, no por ser el más económico o el más accesible para los demás, sino simplemente porque me apetecía degustar mariscos
y contemplar el ocaso desde su terraza, con vista al océano. Era una decisión pequeña pero reveladora escoger un lugar para cenar basándome únicamente en mis preferencias. Mi nuevo apartamento era más reducido que la casa donde había residido por años, pero era enteramente mío. Cada elemento decorativo, cada obra de arte, cada planta, había sido seleccionada porque me cautivaba, no por su funcionalidad, para cuando Lucía viniera de visita. Las paredes estaban decoradas con fotografías de mis viajes, el majestuoso Coliseo, los románticos canales venecianos, las imponentes cumbres alpinas que había visitado hace poco. Elena compartía el té conmigo cada domingo, convirtiéndose en esa hija del alma que nunca supe que necesitaba. Un vínculo fundamentado en el afecto sincero y la consideración mutua. Me compartía sus experiencias en la carrera de psicología, sus aspiraciones de especializarse en terapia familiar, y yo le narraba mis aventuras y las obras literarias que estaba explorando. Era una relación equilibrada donde ambas aportábamos y recibíamos equitativamente. Berenice, cada día te veo más resplandeciente. Me había comentado Elena la semana pasada. Es como si hubieras descubierto una fuente de juventud interior. Tenía razón. No era un cambio físico, sino algo en mi porte, en mi andar, en mi forma de expresarme que manifestaba una seguridad que jamás había experimentado. Hacía 3 meses había recibido una carta de Lucía, una carta física enviada por correo tradicional, no un mensaje digital ni una llamada telefónica. En ella expresaba su arrepentimiento por los acontecimientos pasados, revelaba que había finalizado su relación con Ricardo tras comprender la manipulación que había sufrido y solicitaba una oportunidad para reconstruir nuestros lazos familiares. La misiva transmitía una sinceridad y vulnerabilidad que contrastaba notablemente con aquella mujer soberbia que me había traicionado y dejado atrás. Sin embargo, esta Berenice renovada había desarrollado la capacidad de discernir entre el remordimiento auténtico y la manipulación emocional elaborada. No me apresuré a responder. Primero compartí la carta con Elena y mi terapeuta para obtener sus perspectivas. Efectivamente había iniciado un proceso terapéutico para sanar 4 décadas de codependencia, y ambas me ayudaron a examinar no solo el contenido literal, sino también las motivaciones subyacentes. Después de una profunda reflexión, le envié una respuesta concisa pero directa. Lucía, valoro tu disculpa y me complace saber que has escapado de una relación nociva. No obstante, requiero más tiempo para sanar antes de contemplar la posibilidad de restaurar nuestra relación. Si tu arrepentimiento es sincero, comprenderás que el perdón es un proceso que necesita su tiempo. Te deseo éxito en tu nueva etapa. Desde entonces no había recibido más noticias suyas, lo cual me proporcionaba tranquilidad. Si verdaderamente había evolucionado, respetaría mis límites y mi necesidad de espacio. Si no era así, eventualmente intentaría presionarme confirmando mis sospechas sobre sus verdaderas intenciones. El timbre resonó y experimenté una alegría genuina, muy diferente a la inquietud que solían provocarme las visitas en mi vida anterior. Era Javier puntual como siempre, con esa sonrisa que me recordaba por qué había decidido abrirme al amor en esta etapa. No porque necesitara una pareja para sentirme completa, sino porque había aprendido que amar desde la plenitud personal convierte el amor en un regalo, no en una necesidad desesperada. Berenice luce radiante, me dijo mientras me ofrecía su brazo. Vestía una camisa blanca que realzaba su bronceado de golfista y esos ojos grises que me contemplaban con una mezcla de admiración y cariño sincero. Gracias, Javier, tú también te ves muy elegante. Mientras nos dirigíamos hacia su vehículo,
Reflexioné sobre la naturaleza distinta de estas mariposas en el estómago, tan diferentes a la angustia persistente que había experimentado durante tantos años. Estas mariposas nacían de la ilusión de la expectativa por disfrutar una velada especial junto a alguien que realmente apreciaba mi presencia. No eran producto del temor al abandono o al rechazo. En el establecimiento, mientras degustábamos un vino blanco y conversábamos sobre la novela que ambos habíamos concluido esa semana, comprendí que esta era la clase de vida que siempre había merecido. Una existencia donde mis pensamientos tenían valor, donde mis preferencias eran consideradas, donde no necesitaba caminar con extrema cautela para mantener la armonía. «Berenice, hay algo que he estado queriendo expresarte», manifestó Javier mientras contemplábamos el atardecer que teñía el firmamento con tonalidades que evocaban mis ocasos en Italia. «Estos meses a tu lado han sido los más dichosos en mucho tiempo, no porque me completes. Los dos somos seres íntegros independientemente, pero hemos elegido compartir nuestras vidas plenas». Sus palabras resonaron profundamente en mi interior. Era precisamente lo que necesitaba oír, ser amada por mi esencia, no por lo que podía ofrecer. Javier, comparto ese sentimiento. Contigo he descubierto que el amor auténtico no lastima, no demanda, no desgasta. Alimenta, honra, festeja. Durante el regreso a casa esa noche, con nuestras manos entrelazadas y bajo un cielo estrellado, medité sobre el sendero que me había conducido hasta aquí. La traición de Lucía se había convertido en el obsequio más doloroso y valioso de mi existencia. Me había obligado a despertar de una pesadilla de codependencia que había confundido con amor durante décadas. Ahora, a mis 68 años, finalmente había comprendido la lección más valiosa. No necesitas la aprobación de nadie para vivir tu propia vida.